Una de las preguntas que más hacen en mi canal de YouTube es ¿en qué se diferencia el Bose S1 Pro y el Prodigy System i603? Y no solo eso, también vamos a incluir el otro altavoz competidor de estos dos, que es el JBL EON One Compact. Muchos aseguran que este es copia de este. Vamos a revisar en este video qué diferencias encontramos uno del otro y poder usted hacer la mejor elección. Comencemos. Empecemos entonces por el súper archiconocido Bose S1 Pro. Acá en la parte superior tenemos un asa de transporte con un texturizado de este polipropileno de muy buena construcción. El Prodigy System también tiene una construcción similar, solo que el asa de transporte es un poco más convencional, pero es una calidad igualmente decente. Y el JBL EON One Compact, a diferencia de los dos, tiene una goma aquí en la parte inferior que permite agarrarlo y una asa de transporte mucho más cómoda. El diseño se ve muy bien reforzado y aquí hay un espacio para colocar la tablet. Tanto el Bose S1 Pro como el Prodigy System pueden inclinarse en esta posición para tener una opción de monitorización, en lo cual funciona de una forma muy similar, ya que ambos tienen un arreglo lineal de 3 altavoces. Estos 3 altavoces tienen un diámetro de 2.25 pulgadas, al igual que el Bose L1 Pro, el sistema en columna, famosísimo de esta marca. Detrás de este arreglo lineal nos encontramos un altavoz que produce graves y medios graves por debajo de 600 Hz de 6.5 pulgadas. La bobina de este es de 1.2 pulgadas y el de este es de 1.5. Los desfogues del Bose S1 Pro están en la parte superior y el de Prodigy System están en un costado. Cada uno de estos parlantes tiene un diámetro de 2.75 pulgadas y el altavoz de graves de 6.5 pulgadas. Están hechos en un arreglo lineal. Podemos observar que este parlante está de frente y si lo volteamos observamos que este está un poco volteado hacia la derecha y aquí el de la parte de abajo está volteado un poco hacia la izquierda. La caja de los 3 sistemas es igualmente decente y de igual construcción en los 3 modelos. El JBL One Compact tiene como componente de baja frecuencia un altavoz de 8 pulgadas y el driver de alta frecuencia tipo Domo está ubicado en la parte superior de la caja de una sola pulgada. La popularidad que nos gusta de Bose es que el logo puede girarse. El JBL EON One Compact también puede hacer esto. Al costado izquierdo de los 3 altavoces observamos que no tienen básicamente ningún tipo de controles ni superficie especial. Acá, por ejemplo, observamos que en el Bose hay unas patas para ubicarse como monitor de piso, lo cual lo hace muy conveniente y muy útil. El Prodigy Systems tiene acá 2 puntos de anclaje, lo cual se diferencia para poder ser colgado en una pared. Es el único de los 3 que ofrece esto. Tiene unas patas algo resbaladizas y aquí tiene una placa de disipación de la potencia. Aquí en la parte izquierda también el JBL One Compact presenta el logo JBL de una forma muy estética y muy agradable, al igual que el Bose S1 Pro tiene unas patas, lo cual lo hace bastante estable a la hora de ubicarse como monitor de piso. Los 3 modelos presentan cierta similitud en la cual hay una división, sobre todo en estos dos, bastante parecidos los controles. Y aquí en el JBL One Compact, aquí es donde se ubica la batería. Esta es intercambiable, es la única de las 3 que puede intercambiarse de forma más rápida. Hablando de batería, la de este dura a toda potencia más o menos 5 o 6 horas. El Prodigy System es uno de los puntos débiles que tiene, dura aproximadamente 4 horas y el Bose S1 Pro 10 horas. Podemos observar, estos son los controles de los 3 sistemas. Acá, por ejemplo, tenemos una entrada en combo XLR TRS en 2 entradas del Bose S1 Pro. Tenemos una perilla de reverb, que es un reverb muy agradable y pues que a todas las personas les gusta. Una perilla de bajos, de agudos y el volumen del canal. Aquí es donde se recomienda máximo subirse si estás utilizando una mesa de mezclas. Hasta acá es recomendable si estás utilizando un micrófono, ya que este tiene mucho menos ganancia. Para facilitar el trabajo, el Bose S1 Pro tiene 3 tipos de ecualización. Cuando están en off es para conectar directamente una consola. Cuando lo colocamos en el centro se ecualiza para que una guitarra o un instrumento funcione mejor. Y cuando se señala el micrófono
nos ayuda a que tenga un mejor nivel y un realce vocal y una presencia e inteligibilidad. Todo esto que estoy diciendo le coloqué como Tone Match, disponible en los dos primeros canales. En el tercer canal tenemos una entrada auxiliar en 3.5 milímetros, o sea, podemos conectar un cable 1x1, o sea, doble punta de audífono, entrada Bluetooth, que funciona muy bien, y su respectivo volumen. La salida de esto es en TRS. Y tenemos acá una entrada USB para el servicio técnico del equipo, o para actualizarlo o para hacerle un diagnóstico. Esto ya lo hace el centro técnico de Bose. Tenemos acá algo que nos gusta mucho, entrada multivoltaje, consume un máximo de 150 watts a máxima potencia. Entonces este multivoltaje nos permite que podamos colocarlo o conectarlo sin problema en cualquier parte del planeta sin presentar fallas eléctricas. Tenemos el botón en 3 posiciones, acá lo hemos activado, lo hemos encendido, en la mitad es totalmente apagado y aquí en la parte inferior nos indica que es para utilizarlo, para cargarlo. Es muy parecido al Bose S1 Pro. Aquí tenemos la entrada en combo XLR. A diferencia del Bose S1 Pro, estos ecualizadores se utilizan básicamente para elevar el nivel de ganancia de entrada. No hacen ningún tipo de ecualización. Aquí en off es un nivel de entrada bajo. Aquí con la guitarra es un nivel de entrada moderado. Y aquí en todo lo que sería micrófono es donde tenemos mejor ganancia para conectar directamente micrófonos. Tenemos un efecto que a diferencia de los dos equipos es un delay, lo cual puede gustar muchísimo a mis amigos suscriptores de México. Perilla de bajos, agudos y de nivel de señal de entrada, que al mismo tiempo es el volumen master total. Lo mismo en la segunda entrada. Tenemos entonces una salida en XLR a diferencia de sus otros demás competidores, lo que permite conectar cables que están totalmente libre de ruidos a una consola o a otro lugar donde recibamos esta señal profesional. También, como vamos a demostrar en el siguiente video, podemos conectar fácilmente altavoces como subwoofers de cualquier marca, lo cual lo hace bastante fácil. Aquí, a diferencia del Bose S1 Pro, tenemos ya la entrada en el tercer canal en RCA, a diferencia de los otros dos modelos, los cuales nos da mucha más estabilidad para la conexión de dispositivos móviles. De los 3 modelos es el único que el botón TWS funciona de forma externa, no tenemos que utilizar ninguna aplicación para conectar otro modelo idéntico. Con el Bose S1 Pro nos toca utilizar una aplicación que es sencilla de trabajar. Con el JBL One Compact, con la aplicación podemos conectar hasta 4 altavoces en estéreo. Con el TWS podemos hacer la conexión simultáneamente con otro parlante de esto y tener 2 altavoces al mismo tiempo en estéreo. De este canal tenemos también el Bluetooth, obviamente ya es obvia la explicación. No se ve nuestro dispositivo en este momento. Mejor dicho, son estos punticos que ven acá. Hasta aquí está llegando la conexión Bluetooth. Y aquí más o menos hay 70, 80 metros y no se pierde, está sonando una canción por allá de Maluma. Entonces el alcance de este dispositivo Bluetooth es increíble. En esto sí se lleva a la competencia. Hasta aquí se alcanza la recepción Bluetooth, hay 130 metros, es impresionante. Esto es tecnología Bluetooth 5.0, el alcance es brutal, la verdad, supera su competencia en esto. Y el volumen master. Acá tenemos unos bombillos en los cuales nos indica el nivel de carga. Y aquí nos podemos dar cuenta de que también es autovoltaje, entre 100 y 240. En cualquier parte del mundo sin problemas podemos conectarlo a la energía eléctrica. Y tenemos el switch de una forma muy similar al Bose 1 Pro. Acá está encendido, acá en la mitad es apagado y aquí en la parte de abajo es solamente para la carga. Este altavoz es construido en España. El chasis es realizado en Taiwán, no en China, sino en Taiwán, que es más avanzado que China en algunas cosas de tecnología, y los componentes internos son hechos en Europa.
De los tres modelos, el que más funciones indiscutiblemente tiene es el JBL One Compact. Esto es perfecto para usuarios avanzados, porque estos dos, los voy a decir muy sinceramente, son para personas que quieren un buen sonido sin necesidad de ecualizar, simplemente mover perillas y a puro oído tener nuestro sonido. Aquí sí tiene muchas más funciones que más adelante las vamos a explicar. Tenemos un botón power, dos entradas combo XLTRS. Esta entrada podemos conectar un instrumento y la ventaja es que este instrumento ya tiene lista la alta impedancia, o sea que no necesitamos una caja directa ni phantom power, sino conecte y inmediatamente tenemos activada la entrada de línea. En el cuarto canal tenemos una entrada TRS de 3.5 milímetros, una auxiliar, y ese mismo canal nos funciona para el Bluetooth. La salida, al igual que el S1 Pro, es en TRS. Una gran ventaja que me agrada mucho es que aquí podemos utilizar unos audífonos en caso de que queramos hacer un ensayo silencioso con todos los procesos que tiene este altavoz. Tenemos dos puertos de carga USB a 5 voltios y aquí una entrada de energía eléctrica que también, como en los tres modelos, funciona de voltaje universal entre 100 y 240 voltios, lo cual es una gran ventaja. Aquí observamos una cantidad enorme de botones que tiene el JBL Ion One Compact. Este altavoz, lo que me agrada y lo que lo hace diferente es que al activarse me da mucho gusto observar esa iluminación de color verde, lo cual la hace muy interesante. Este altavoz, una cosa de las que no me gusta es que se dificulta mucho la serigrafía, la forma que está marcado y lo que lo hace bastante complejo de operar de forma rápida. Debes tener cierta práctica para poder lograr entender este altavoz. Tenemos el selector de canal. Con el selector de canal podemos desplazarnos entre cada uno de ellos. Después del cuarto canal nos aparece el modo de mezcla en los cuales estos números se asignan al volumen de cada uno de los canales que presentamos. Y aquí podemos mezclar a nuestro gusto con las perillas. Básicamente es eso. Y este sería pues el volumen principal normalmente que controla el sonido total de la caja. Cuando estamos en modo canal, este viene a ser básicamente una confusión más. Entonces, ¿por qué una confusión más? Porque debería aparecer como un bombillo aquí que nos muestre que se debe hacer caso a esta fila, y cuando está en modo mezcla, activarse un bombillo que muestre que están los 4 canales funcionando de forma independiente. Entonces, al seleccionar el canal 1, tenemos la opción de escoger si deseamos conectar un micrófono o una consola. Encender el poder fantasma, que nos permite conectar muchas cosas más adicionales como cajas directa, micrófonos de condensador y entre otros micrófonos de condensador de contacto. Ducting quiere decir que una vez esté la música trabajando por Bluetooth y estés utilizando micrófono, se va a disminuir el volumen automáticamente. Cuando hemos seleccionado el modo de canal, el primer botón sería ganancia. Este letrero confunde bastante con respecto a este. Entonces aquí podemos aumentarle a la entrada de señal del canal y disminuirle. Podemos manejar el agudo, el grave y el reverb a cada canal. Lo vamos a hacer con el segundo. Aquí el segundo le bajo la ganancia, le aumento el agudo, le bajo un poquito al grave, reverb, y así canal por canal puedo hacerlo a mi gusto. Vamos con el 4 también, de igual manera, y al finalizar ya pues estos son los volúmenes que hemos tenido en cada uno de los canales. Es bastante complejo de manejar. Tenemos una aplicación que utiliza esta caja y pues me parece que es bien interesante. Respecto al sonido, podemos ver que el Bose S1 Pro, el fabricante nos declara 109 decibeles, Prodigy System 119 y el JBL One Compact nos dice 112 decibeles. El sonido de estos dos es muy parecido, tiende a ser un poco más equilibrado, solo que los agudos que tiene este son muy altos con respecto al Bose S1 Pro. El bajo, las frecuencias graves es muy similar de estas dos cajas, y pues este JBL One Compact, la respuesta de frecuencia es muy plana y la fase es muy plana.
lo cual pues si usted quiere un sonido a gusto, usted lo debe ecualizar por su propia cuenta. Ese viene listo para que usted lo coloque a su gusto. Bose pensó mucho más en el usuario final, de que simplemente le subieras volumen y de una vez disfrutara la música acorde como te gusta el oído. Igual Prodigy Systems. ¿Qué más les puedo contar? Definitivamente este Bose S1 Pro suena muy fuerte, casi igual que pues los tres sonaron muy parejos, la verdad, máxima potencia. Me costó más el limitador de me costó mucho más limitar Prodigy Systems. Estos dos sufren el problema del ruido en el tubo. En los desfogues que tienen son muy pequeños para la gran potencia que trae pues sus amplificadores, entonces el ruido de tubo se percibe en estos dos. En el JBL no tanto, pero sí veo que el limitador entra a trabajar bastante rápido en comparación a estos dos. Los tres son muy buenos sistemas para usted poder transportar su música favorita a sus paseos, a la finca, a la piscina, tocar con los amigos. Son parlantes para hacerse uno el ambiente en cualquier lugar y son muy agradables y bienvenidos en cualquier fiesta, en cualquier reunión de no más de 20 personas. Estos dos no te van a servir para conciertos exigentes de sonido en vivo. Prodigy System para sonido en vivo, de pronto donde la demanda sea pequeña, moderada, sí te puede dar un buen monitor. Por la presión sonora. La presión sonora de como monitor de piso es muy interesante para su tamaño. Sí se queda un poco corto y el JBL también un poco corto. Y sí me ha sorprendido pues cuando lo he puesto a sonar con música en vivo. Sí, de verdad saca lo mejor de sí cuando se conecta a una consola. Y bueno, pues este es mi resumen de la comparativa de los tres altavoces más famosos de mi canal. Espero que les guste. Si deseas saber más, haz clic aquí.